Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Y está aquí el jefe de Oncología Médica de Oncología de San José, Maxwell Avilés, el doctor Maxwell Avilés. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Y está también el doctor Luis Carlos Durazo, el jefe de radioterapia en oncología del Hospital San José. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estos temas son muy importantes en medio de la vorágine electoral. Debemos de recordar un diagnóstico oportuno de cáncer. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico oportuno? ¿Quién abre, señores? Adelante. Pues es importante también enfatizar que se va a celebrar el Día Internacional del Sobreviviente de Cáncer. Es importante a los pacientes darles herramientas de apoyo para que tengan una recuperación posterior al cáncer y tengan una inserción a la sociedad. Hay que cambiar la percepción de la sociedad que relacionan cáncer es igual a muerte, ¿no? Y sin embargo, no. Hay muchos pacientes que con los tratamientos actuales llegan a una remisión de la enfermedad y pueden seguir su vida normal, pueden tener una vida activa, proactiva. Hay que tener en cuenta que los pacientes sobrevivientes del cáncer y el paciente con cáncer en general ha pasado por momentos muy duros, ¿no? Desde el diagnóstico, pacientes se les hacen biopsias, el choque emocional cuando se les da un diagnóstico de cáncer, a él, a la familia, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Entonces estos pacientes han pasado por momentos muy duros y es importante tratar de darles herramientas de apoyo para una recuperación. La prevención, ¿qué tanto incide en los casos de éxito y exactamente quitarle ese halo, ¿no? En donde cuando hablas de cáncer ya o es todo tétrico alrededor de la palabra. La prevención, ¿qué tanto incide en los casos de éxito, doctor Luis Carlos Ok, Durazo? hay que recalcar que la prevención en sí en cáncer puede ser un tema pues un poquito complicado de decir porque hablaríamos más bien de detección temprana, ¿verdad? Prevención sí en algunos tumores que son originados por algunos virus, como el virus del papiloma humano, son tumores que se pueden prevenir. Sin embargo, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tener hábitos sanos, evitar tabaquismo, etilismo en exceso, tener una buena actividad física y consumo de frutas y verduras regularmente disminuye el riesgo de padecer cáncer. Pero la enfermedad de cáncer es multifactorial, tiene que haber varios factores para que se pueda originar, ¿verdad? Entonces, la importancia de una detección temprana es que las tasas de supervivencia aumentan significativamente cuando se detectan a los pacientes en etapas tempranas. Y también la probabilidad de preservar los órganos del paciente y reintegrarlo con una calidad de vida, podemos decirlo, prácticamente normal a antes del diagnóstico, pues esa es la meta que queremos nosotros los oncólogos lograr, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de tratamiento los más comunes? Los tipos de tratamiento en oncología que tenemos en Oncología San José, por ejemplo, existe la cirugía oncológica, están urología, ginecología, gineconcología. Existe también la quimioterapia, aplicación de anticuerpos monoclonales, aplicación de inmunológicos. Existe también el tratamiento con radiación, con radioterapia. Entonces son los tres tipos de tratamiento más comunes. Actualmente, el doctor Durazo, como podrá comentar, hay técnicas de radiación que dañan menos órganos. En quimioterapia hay fármacos actualmente que ayudan muchísimo a los pacientes para la náusea y el vómito. Hay fármacos. Actualmente la oncología o los tratamientos son menos tóxicos y más eficaces que antes. Antes era igual a quimioterapia, a caída del cabello, a cuarto oscuro, vomitando, diarrea. Actualmente los tratamientos son más eficaces y tienen menos reacciones adversas en los pacientes. Es interesante. Algo muy importante también es que, bueno, aunque el pilar del tratamiento oncológico es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, el paciente oncológico tiene otras necesidades, ¿no? Hay pacientes que llegan con miedo y requieren asistencia psicológica, requieren asistencia nutricional, rehabilitación de la voz, de la movilidad del brazo. Entonces, todo eso conlleva a que necesitamos un equipo multidisciplinario, no solamente en el ámbito oncológico, sino también en todas las necesidades que pueda tener el paciente oncológico. ¿Cómo Ok. se detecta o cuál es la recomendación para detectar el cáncer, cualquier tipo de cáncer? ¿Un chequeo continuo?
por ejemplo? Desgraciadamente, bueno, no hay un estudio que nos diga que va a detectar cáncer en sí. ¿Por qué? Porque cada órgano es susceptible de producir un cáncer. Entonces, hay estudios que van a ir dirigidos a la detección temprana. Por ejemplo, la citología cervicovaginal para cáncer cervicuterino, la mamografía para cáncer de mama, la colonoscopía para tumores de recto y colon, ¿verdad? Entonces, hay estudios específicos y que pues están al alcance, son relativamente baratos, no son tan invasivos. Entonces, lo que queremos es concientizar a la gente a que mantengan, así como tienen el pago del predial, así como tienen cualquier otro documento en regla, que mantengan sus estudios también del cuidado de su salud en regla y, pues sobre todo, si se realiza una mamografía, que sea revisado por un especialista, porque el estudio en mamografía en sí no diagnostica un cáncer, ¿no? Porque habrá tumores que se manifiestan en piel, no necesariamente en la glándula. ¿A quién se le reconoce como sobreviviente de cáncer? Un paciente con sobreviviente del cáncer es un paciente que recibió tratamiento y que está vivo, ¿no? Hay que hablar también de un término importante que también va muy de la mano un sobreviviente del cáncer, que es la remisión. ¿Qué es una remisión de la enfermedad? Es algo que comúnmente nos preguntan los pacientes, doctor, ¿y ya estoy curado? ¿O qué está pasando con mi enfermedad? ¿Ya terminé mis tratamientos? Pues hablar de curación es complicado en oncología, pero hablar de una remisión es muy importante. Remisión es cuando un paciente no tiene signos ni síntomas de su enfermedad y que por los métodos de imagen, llámese tomografía, resonancia o PET, no hay datos de que tenga enfermedad medible por ningún estudio de gabinete, por ejemplo. Es un paciente que está en remisión. Es muy complicado poderle decir desde el punto de vista oncológico a un paciente que no tiene ninguna célula maligna en el cuerpo, porque eso es imposible. No hay ningún estudio en el mundo que nos pueda hacer un escáner, por así decirlo, y decir, estoy libre de ninguna célula maligna en el hígado, en el pulmón, en el cerebro. Pero los estudios convencionales nos ayudan a descartar enfermedad y el paciente se puede decir que está en remisión. Entre más tiempo pase desde que se trató el paciente, los primeros 2 años después del diagnóstico y el tratamiento son los más complicados en oncología. ¿Por qué? Porque la tasa de recaídas aumenta. Sin embargo, conforme van pasando los años, la tasa de recaída va disminuyendo. Hay que hacer énfasis en que los pacientes tienen que hacerse un diagnóstico. Entre más temprano se haga el diagnóstico, mayor probabilidad tiene de curarse el paciente y de sobrevida y es menos costoso su tratamiento. Entre una etapa clínica más tardía, la sobrevida disminuye y es más costoso el tratamiento. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores para tomar decisiones y para que la gente haga conciencia de que tiene que cuidarse, ¿no? ¿En qué consiste la remisión, La doctor? remisión es lo que ¿Qué es acaba de eso? explicar el Todo doctor esto. Maxwell, en que después de haber terminado un tratamiento no hay evidencia por imagen, ni por estudios de laboratorio, ni clínicamente, o de síntomas de enfermedad neoplásica. Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que cada cáncer es diferente. Tenemos pacientes, por ejemplo, de cáncer de próstata que se diagnosticaron hace 10 años y pueden permanecer con su cáncer, ¿verdad? Sin progresión, con una calidad de vida totalmente normal y que probablemente van a tener un desenlace por otra enfermedad y no necesariamente por su cáncer, ¿eh? Entonces, cáncer es un tema muy amplio y de lo que se trata es que el paciente sea funcional, que no tenga efectos secundarios del tratamiento ni de la enfermedad. ¿Algo más que deseen agregar? Que no les haya preguntado ya para cerrar. Incluso los pacientes que están en un tratamiento activo como quimioterapia, Ujú. radioterapia o estén en vigilancia, el paciente tiene la posibilidad de estar trabajando, de estar laborando, de estar con su familia, de salir de vacaciones. Es importante que haya una inserción de estos pacientes a la sociedad y actualmente la tecnología y los avances en oncología lo permiten a los pacientes. Pues muchas gracias a ambos, Muchas en gracias. verdad. Muy interesante plática el doctor Maxwell Avilés, jefe de Oncología Médica en Oncología San José, y el doctor Luis Carlos Durazo, jefe de Radioterapia en Oncología San José. Gracias, buenos días. Buenos días, Buenos días. gracias. 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 Muy interesante esa prevención necesaria. Continuamos. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.